Hola, hola, buenos días. Buenos días a todos. Pues es un gusto para mí estar aquí de nuevo en esta estructura hermosa arquitectónica, ¿no? de la genómica en México. Son 10:15 o 10:13, entonces terminamos 11 y sí. Y bueno, si alguien me puede avisar un poquito antes, porque se me suelta el sí, muy padre. Le cambié un poco el título, lenguaje humano y genética, ¿sí? Digo, y decía algo así como otros humanitarios. Tengo la impresión, y bueno, son juicios sin muchos datos recientes, de que en general tenemos mucha educación de la naturaleza del lenguaje humano. Por eso es que me voy a ir un poco ya verán pues, ¿no? El lenguaje y biología es un terreno tremendamente minado. ¿Sí? Minado ahorita primero hay una gran de analogías, ¿no? De metáforas. El libro de la vida, el genoma es un lenguaje, el lenguaje de los genes, lenguajes de secuencias de virus, de artículos que hacen su modelo, ¿no? El mismo François Jacob tiene un pequeño texto que leí hace muchos años y que me motivó mucho el modelo lingüístico en biología, en un pequeño libro en donde habla él y Jackendorf, un lingüista, ¿no? Y donde Jacob dice que los nucleótidos son como los fonemas. Los fonemas son las unidades elementales de los sonidos del habla, ¿no? Años después, pues, les platicaré porque creo que considero que es una analogía y no es ¿no? A diferencia de enfoques metodológicos, ¿no? Como dice Claude Bernard en la introducción al estudio de la medicina experimental de 1865, la biología es una ciencia que se casa con medio mundo, o sea, con el buen sentido de la palabra, con la física, con la química, con las matemáticas y pues ahora no sé, la inteligencia artificial y ustedes dicen más, ¿no? Por otro lado, el lenguaje es algo y a mí me sorprende que con colegas educados, pues, frecuentemente me digan, pues claro, es que el lenguaje es un medio de comunicación, ¿sí? Lo cual, pues, por supuesto, es cierto, pero no nada más, ¿sí? Mucho de esto y de toda la visión que les platico viene de Chomsky, que fue el último de las distintas revoluciones conceptuales, ¿no? Antes hubo, pues, Fernand de Saussure, el estructuralismo, el estudio del lenguaje. El lenguaje sirve también para mentir, sirve para cantar, lo usamos para orar, para declamar. No está limitado, ¿no? A una función. Y yendo más allá, hay un artículo que todavía no consigo de Leontiine en donde enfatiza cómo es muy delicado estar pensando que cada componente tiene una función, ¿no? Es muy de esto, de los árboles, ¿no? Pero pues la mano, ¿para qué nos sirve? Sirve para muchas cosas, ¿no? Sirve para escribir cuando no había, la evolución no sabía qué vamos a inventar, o para matar o para agarrar raquetas o para lo que, ¿no? El lápiz, pues que está hecho para escribir, ¿verdad? También puedes usarlo. Entonces, las piernas, digo yo, bueno, pues tal vez sirvieron para caminar, obviamente, pero pues, ¿qué uso no les damos? Que la evolución no se había imaginado, ¿no? Patinar, en fin. Entonces, aguas con asignarle una función y ya con eso sentirnos en paz. Somos animales que le damos mucha importancia al entendimiento y pues nos paramos de cabeza con tal de encontrarle sentido a las cosas, ¿no? No soportamos, como dice Pascal, el vacío. Es insoportable. El vacío del entendimiento es insoportable. Por eso los genomas luego son hiperinterpretados, ¿no? Y esto es lo que les digo, no sé bien, me da curiosidad, que el lenguaje como una capacidad biológica no se
no se estudia, no se ve ni en la secundaria, ni en la prepa, y es sorprendente, y a mí me preocupa enormemente por lo que y si quieren, están invitados de una vez, hago publicidad al seminario que me invitó Osvaldo sobre el conocimiento. Y bueno, se habla del lenguaje. Un concepto matemático que, ¿no? Es una ahorita, ¿no? Cosa que no pasa tanto, ¿no? En la biología, aunque yo digo, bueno, el vino tiene cuerpo, aunque tal vez no tenga, no tiene, así decimos, ¿no? Vuelan, me dicen que en japonés, pero ayer estuve entrando ahí en los traductor, que en japonés se dice que los aviones brincan y no vuelan. También, ¿no? Brincas de un aeropuerto al otro. Sí. De era como se dice, una imagen vale más de precisión, ¿no? Pues, por supuesto ayudan, pero mientras no le agarremos amor a la precisión, pues si le agarramos amor a la precisión hay que irnos al lenguaje, ¿no? Otro que hay una gran cantidad de históricos que han estudiado uno u otro. Un lingüista decía que parece que la lengua cambia de manera. Y pues yo por ahí encontré también lo que llaman el principio de Cobb. Gente del estudio que no hay. Lo que todos sabemos de la complejidad del origen de López, que solamente, y luego ya también descubre activadores, nada más un diversidad de mecanismos, pues, ¿no? Colegas, yo estuve en Magazzani cuando hace un artículo me decía, no, es que ya, esto ya no es demasiado, ¿no? Y bueno, la historia, pues, los crecimientos de Schrödinger, el uso de los función, ¿no? François Jacob, aquí ya empiezan a hacer interesantes, si quieren, ¿no? De reflexión. Dijo que los dos grandes momentos de ruptura, el origen de la vida, el origen de la inteligencia, pues, ambos coinciden en pues lo consideramos cuando es el texto, ¿no? Niels Jerne, un inmunólogo, en su lectura hay imágenes ahí simpáticas de cómo compara la capacidad infinita que tiene el lenguaje con la enorme capacidad de respuesta del sistema inmune y de las anatomías, de las posibilidades de los anticuerpos, ¿no? Y bueno, Chomsky, platicando con él, me decía, bueno, es que es cierto que es sorprendente que son ambos, pues tienen secuencias discretas, ¿no? Con un vocabulario finito, ¿sí? Entonces, me voy a meter un poquito en este tema, ¿no? En el lenguaje, el origen del lenguaje humano, dado los datos actuales, ya saben que todos los años, pues, se vuelve viejo. El universo, 12,000 millones de años, quién sabe si al rato digan que descubrimos 70 años, ¿no? Y la pregunta es que les invito a reflexionar es cómo puedo ponerle fecha a algo que no deja huella, ¿no? El lenguaje se lo lleva el viento, como decimos. Entonces, ¿alguna idea de que se les ocurre de cómo podríamos poner
origen del lenguaje humano, ¿sí? Mientras lo pensamos, pues bueno, los arqueólogos, como todo científico, pues hacemos la mejor combinación de datos, ya sea pocos o demasiados, los data molecular science, con las mejores interpretaciones, ¿no? O sea, la ciencia tiene su mejor explicación, no somos dueños de la última verdad, no somos, ¿no?, dogmáticos, ¿verdad? Entonces, pues la manera de agarrarnos, ¿no?, como arqueólogos es, por un lado, buscando evidencia de restos arqueológicos de actividades complejas, ¿no? Que dicen, bueno, es que esto sí requiere coco, el pensamiento, tal que experimentalmente puedes con los psicólogos, educadores, pacientes que pasan años queriendo enseñar al chimpancé a los números o a ver qué tanto entienden, no, digo, porque la investigación en cantidad de la diversidad biológica, de la inteligencia biológica, es un pulpo logra ejemplo ¿no?, de que mueven a sus animales, sí que sabe, y no sé cómo hagan los detalles, pero argumenta que pueden contar menos, ¿no?, de cuántos y cosas del estilo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de actividades complejas? Una de ellas es el ego, ¿sí? La explosión simbólica, que llaman estos estudiosos del lenguaje, la explosión de la está para animales, bestias, para ¿no?, alimentos, que pues también tiene un efecto muy importante en el ahorro de la energía para digerir. Es mucho más barato digerir lo cocido que lo crudo. Si no, pregúntenle a los rumiantes cuánto tiempo la pasan chula, ¿no? Uso como tecnología para transformar materiales y para, ¿no?, dúctiles y demás. ¿No? Que luego están en inglés y los leí no hace mucho. Bueno, pero como somos amantes, porque de repente que va a tener muy y más. ¿Siendo? A ver ahí. Sí, hola. Entonces, bueno, la piedra hicieron experimentos y la piedra arqueológica y las medidas de toda la tecnología de evidencia del calor, ¿no?, en forma más sofisticada y que pues muestra el diseño de algo que haces varios pasos para lograr un objetivo final y demás. Y las fechas son del orden de, ¿qué dice? 72,000 años, ¿no?, más o menos. Me parece que en Sudáfrica, ¿no? Porque los estudios recientes, inicialmente, pues se le daba mucho énfasis al Nardental, es nuestro vecino más cercano, que como dicen ellos, por lo tanto, es muy interesante para comparar qué diferencia hay entre el sapiens simbólico del Nardental no simbólico. Hay artículos que cuestionan esto y que dicen, no, los Nardentals enterraban con flores a sus muertos. También los elefantes, o hay otros animales que también entierran a sus animales, tal vez sin flores. Entonces, bueno, y lo otro es buscando objetos simbólicos. Entonces, ¿cómo identificamos qué es un objeto simbólico, no? Se dice que, haz de cuenta, el arte, pues dibujo un león y representa, ¿no?, algo real que es representado. Ese es un tipo de definición de lo simbólico, ¿no? Pero también la otra interesante, que mucho de la motivación de esto es a invitarlo a la propuesta de la definición de algo simbólico, ¿no?, para uso posterior en la práctica. Es algo que no se produce por una necesidad de subsistencia, de economía, ¿sí? Es como algo extra que los humanos hacían con fines ornamentales, con fines, ¿sí?,
o cosas geométricas que demuestran usos no utilitarios, no directamente utilitarios, ¿no? Entonces, bueno, hay varios artículos y todos coinciden más o menos con Middle Stone Age, que suena más bonito en inglés que en español, ¿no? Hasta parece de lo de los hobbits, ¿no? Contra la Edad Media de piedra. Esa es la época, 70.000 años. Y lo interesante es que la evidencia de la última mutación del sapiens fue hace 200.000 años. Por lo tanto, nos la pasamos con la capacidad de hablar, pero mudos, por 130.000 años. Digo, a mí me dicen, no manches, bájale, ¿no? Pero hay que irse despacio para reflexionar al respecto, ¿no? Entonces, mi propuesta es que nos quedemos que un objeto es simbólico cuando nace libre de cumplir una función, ¿sí? Una función de una necesidad utilitaria de sobrevivencia, ¿no? Y que además genera nuevas capacidades, ¿sí? Porque en el caso, bueno, de los objetos simbólicos, lo que había era la capacidad sintáctica de decir, mira, estos dibujos simbolizan, yo qué sé, ¿no? O si lo generalizamos, es aquello que nace, un objeto es aquel que nace libre de restricciones básicas y que produce una explosión de nuevas capacidades. Entonces, nada más, recuérdenlo, porque vamos a volver a esto, pero casi al final de la plática, ¿no? Entonces, ¿por qué lo de explosión simbólica? Bueno, esto nada más me encanta la expresión de científicos, pero un poquito medio poético, ¿no? De la emoción de imaginar por primera vez en este planeta, hace 70.000 años, la pronunciación de palabras ¿no? del espíritu humano, ¿verdad? Estaba mal. Esto es lo que les decía, que hay muchos estudios de comunicación en animales y demás, ¿no? De entrenamiento de esta imagen. Lo que quiere decir es que es el mismo esfuerzo enseñarle a un familiar evolutivo a los números 1, 2, 3, 4, y el esfuerzo es el mismo para llegar a que capte el 2, que capte el 3, que capte el 4, y así. En cambio, en un niño, pues de pronto ya le explicas y agarra el sentido de la sucesión y la sensibilidad del infinito, eventualmente, ¿no? Entonces, esa es la prueba de fuego de decir qué es el origen del lenguaje, a diferencia de medios de comunicación biológica, pues es que es una capacidad de creación infinita, ¿no? Es como dicen distintos autores, pues es el lenguaje es el infinito discreto, ¿no? Lo otro interesante es que si esa capacidad surgió y no ha habido más mutaciones y tenemos el mismo cerebro que los del hombre de las cavernas, pues ya estos individuos tenían la capacidad que tenemos de crear números imaginarios. Y dice uno, ¿y eso para qué le hubiera servido a esos, ¿no? Pobres tatarabuelos luchando por sobrevivir y defenderse de los peligros que ahora están en extinción, ¿no? Entonces lo interesante, no sé si han visto que es un artículo precioso que yo les recomiendo enormemente leer, de hace años, de Stephen Jay Gould y Lewontin, que se llama, no sé traducir en español, Los esprandes de la Catedral de San Marcos. Lo que ven acá es que si tú tienes la tarea arquitectónica, me imagino que el Papa en esa época te pide, construyeme una iglesia con un domo majestuoso, ¿no? Y ya lo demás ahí te encargas. Eres arquitecto, como se diga, ¿qué haces? Pues le vas a poner 4 columnas y para que ahí quepa el círculo, ¿no? Ahí están las columnas, pero entonces te queda muy feo si nada más pones así esta cosa recta y le agregas un poquito de los spandrels, estas ramificaciones que son como un producto secundario, digamos, de lo básico, ¿no? Es un ejemplo de algo inesperado que no nació por necesidad, sino como consecuencia secundaria, ¿no? Entonces, esa es el tipo de ilustración de lo que se llaman las exaptaciones, a diferencia de las mutaciones que nacen por la adaptación de la selección natural bajo una necesidad y surge la enzima o el gen de la mutante que permite ahora, yo qué sé, digerir la lactosa o la Coca-Cola, porque es lo más abundante del planeta, contra
algo que surge como un extra derivado de, ¿no? Como por ejemplo, pues la conquista de los animales a la tierra. La evidencia es que son unos tetrápodos, unas como lagartijillas, ¿no? De 4 patas, y esa anatomía la tenían en el mar, en el agua, por mucho tiempo, antes que de pronto empezaran a descubrir que también les permitía, ¿no? Las alas de los pájaros, sabemos, ¿no?, que vienen de los dinosaurios y de que eran anatomías pues para lidiar con control de la temperatura, y pues de pronto los pájaros dicen, mira, ¿no? Entonces, hay argumentos para pensar que el lenguaje es una exaptación. Y cuando tienes una exaptación, lo sorprendente que dice Ian Tattersall es que entonces hay posibilidad de descubrir las capacidades que la biología nos dio, ¿no? Porque como estamos ahora, esto, no sé quién fue el creador de los números imaginarios y lo que quieras, Cantor y todo eso, pues son como descubrimientos de capacidades que ahí están, y vete a saber lo que nos espera, ¿no? Entonces a mí eso es lo que me ha hecho más impresionante de lo que he estado leyendo recientemente, ¿no? De que la capacidad simbólica de pensar y de todo lo que conlleva, que no nada más es la inteligencia, sino es mucho más capacidades, ¿no? Como el hecho de eso, de que hemos llegado hasta acá, desde las cavernas a todo lo que vemos del avance, simplemente por aquella mutación y por el uso de nuestra capacidad simbólica que nos da, como dice Harari en el libro de Animales a Dioses, la capacidad de tener mitos comunes, que son los que hacen que rompamos el límite de 150 individuos que puedan trabajar conjuntamente, antes que tengan que separarse porque no se logran, ¿no? Y entonces construir pirámides y entonces hacer obras enormes y crear mitos y ver lo invisible y poder planear el día de mañana, ¿no? Y cosa que Nardenthal parece que no tenía la capacidad, porque las evidencias son, pues sí, de mucha cierta capacidad de obra, pero siempre la misma durante grandes periodos de tiempo, ¿no? De crear literatura, ¿no? Y no nada más eso. Entonces yo digo, somos animales simbólicos, ¿no? Y se sabe que el 80% de la energía puede estar acá ocupada, ¿no? Esto es lo que menos se cuida cuando estás en dificultades. Se pueden perder otros órganos, pero esto es lo que se conserva y lo que más. Yo digo, bueno, ¿quieres adelgazar? Pues ponte a pensar duro y tal vez ahí consumes más energía, ¿no? Digo, esa es una consecuencia nueva. Bueno, o sea, tenemos el don del símbolo, ¿sí? Y el símbolo, pues su naturaleza es liberador, ¿sí? En el origen del humano, del lenguaje, imagínense todo lo que ha, ¿no?, permitido más allá de las limitaciones genéticas, ¿no?, al individuo, ¿no? Y yo digo, es individual a todo nivel, a nivel micro, ¿no? Cuando logras verbalizar las broncas que tienes con el otro, ¿no? ¿A poco no libera? Cuando logras contigo mismo decirte lo que te cuesta ver, pues te libera a nivel micro. A nivel macro, cuando la sociedad cambia sus creencias, ¿no?, como dice Harari, de la noche a la mañana, el pueblo decidió dejar de creer en el mito del poder divino de los dioses y ahora va a creer en la soberanía del pueblo, y surge la Revolución Francesa y eso es el tipo de capacidades que nos da, ¿no? Entonces, híjole, aquí me quedó mal la diapositiva. Creo que era al revés, ¿no? O sea, ¿cuál es la naturaleza del lenguaje? Nosotros como biólogos no hemos sufrido históricamente de qué trata la biología, ¿no? Pues de lo viviente, ¿no? Desde Linneo para adelante, ¿y cuál es? Bueno, pues aquello que se reproduce y darse cuenta de que un caballo da otro caballo y no puede dar una vaca, y los orígenes del pensamiento biológico, ¿no? Pero las pobres lingüistas, bueno, tuvieron que enfrentar de que no es un código social, de que el lenguaje es lo hablado y no el poder judicial de las academias de lengua que dicen, el lenguaje es lo que está escrito y lo que yo dicto, ¿no? Y lo otro está mal dicho, ¿no? Y los lingüistas estudiosos del lenguaje dicen, no, el lenguaje es lo que se habla, lo que está vivo. Y pues suena lógico, ¿no? Si es una propiedad biológica, pues nacemos desnudos y podemos hablar, pero desnudos y sin instrumentos no podemos escribir. Entonces el alfabeto ya es tecnología, no es biología, ¿no? Y de ahí para el real. Y el libro
Y la imprenta, somos un animal simbólico que crea instrumentos simbólicos para multiplicar, ¿no? No es una colección de oraciones. El inglés no es lo que está en la biblioteca del Congreso, ni el español es toda la suma de todos los libros de lo que quieras. ¿Por qué? Porque siempre puedes hacer una frase nueva, que no existe, ¿sí? Aunque no tenga ningún sentido, ¿sí? Los elefantes rosas vuelan sobre el Imején con vistas a lo que quieras, al Popocatépetl, o la frase de Chomsky famosa de Green ideas sleep furiously, ¿no? Que está bien dicha, que está sintácticamente correcta y que justamente esa es la capacidad del lenguaje, de poder, como dice Irene Vallejo en su libro del origen del libro, que con la escritura se liberan aquellos trovadores que se sabían de memoria la historia de la cultura de su pueblo y la repetían de generación en generación, y ya con lo escrito, ya puede otros empezar a fantasear, se libera y se abre la opción de fantasías que no tienen nada que ver con la realidad, porque ya quedó escrito lo que no hay que olvidar de los valores y lo que quieras, ¿no? Von Humboldt, Wilhelm, el hermano de Alexander von Humboldt, tomando incluso referencias que nunca citaba, ¿no?, de algunos otros españoles y lo que fuera, como define el lenguaje es aquello que permite, con un conjunto finito de recursos, generar pues un infinito de posibles arreglos que tienen algún significado, ¿no?, aunque sea metafórico, ¿sí? Entonces esto es bien importante para lo que viene enseguida del uso del lenguaje en biología, ¿no?, que es a lo que vamos enseguida. Entonces, ¿cómo estudias una capacidad? Porque de lo que está hablando Humboldt y todos es concebir el lenguaje como una capacidad biológica de generar el infinito. ¿Cómo materializas eso en un estudio? Pues la visión es que el lenguaje es un resultado, una consecuencia de la capacidad. La capacidad es la gramática, que viene de la genética, que tenemos una gramática universal, ¿no? Y que si tú te vas de postdoc a Japón, pues tu hijo, y tienes un hijo, tu hijo va a hablar japonés, y va a hablar o lo que les toque a todos los, ¿no? Es decir, tenemos la capacidad biológica porque todas las lenguas humanas tienen algo en común. Sí, el esperanto no cumple con ciertas reglas básicas, tal parece, de la gramática, ¿no? Y esa es la belleza de años de estudio, desde los 60, 70 para acá, de lo que se llama la gramática generativa, con un montón de transiciones conceptuales hasta llegar a la visión minimalista de que es una capacidad, que le llaman merge, unión, y que es como el órgano sintáctico, mental, ¿no? El gene Fox del lenguaje no es un gene de la capacidad del lenguaje, es un gene de la máquina de escribir, de lo que durante 130.000 años anduvimos mudos pensando y que cuando se verbaliza son otras anatomías, ¿no? Son distintos componentes de esa capacidad, y hay casos pues, de gente que no habla pero que puede escribir de otra manera o comunicarse, ¿no? Bueno, entonces ¿cuál es la solución? Pues que es estudiando no un corpus, sino haciendo un modelo que puede generar combinaciones, ¿no?, infinitas, y esto de infinito pues como que encaja con el concepto de la fuerza evolutiva, ¿no? La evolución, si algo es una energía que no sabemos cuáles son sus límites, que tal vez no es que se valga todo tampoco, ¿no? Pero, entonces, pues ya cuando caes en cuenta que simplemente es un órgano mental, la capacidad del lenguaje, que es un órgano biológico, pues entonces la lingüística es biología teórica, ¿no? Y es un regalo para la biología teórica todo lo que se ha hecho, ¿no?, en el estudio del lenguaje para ver qué uso le podemos dar, ¿no? Eric David, no sé si diga Davidson o Davidson, como sea, pues ya saben, ¿no? Un libro de la regulación genómica famosa del C. Urkin, del erizo de mar, de genes y todos los arreglos de todo lo que ven son sitios de pegado y demás, y la combinatoria de la regulación genética, que es compleja y que ahora pues hablan de las gramáticas de los enhancers. Entonces hay distintos modelos esta es una revisión que te puedes ir a navegar y ver grammars, ¿no?, en el desarrollo de una evolución de enfermedad, es decir, en pocas palabras, de los arreglos de sitios de pegado en las regiones arriba y muy arriba de todo lo que es la
la regulación transcripcional en organismos superiores. Y lo que me encanta es que cuando hablan de sintaxis, porque hablan de como de dos modelos extremos, ¿no? El modelo del billboard, de que simplemente son objetos independientes y que no hay como reglas precisas. Y el concepto de sintaxis en el entendido de que cuáles son las propiedades que afectan el orden relativo, ¿no? La orientación de los sitios, a eso le llaman sintaxis y me parece pues bastante, ¿no? Sensato, ¿sí? Lo único es que aquí está, ¿no? En esta revisión, acá tienen el enjazosoma, el billboard, los distintos tipos de modelo, y en medio, aunque no se lee bien, dependency grammars. Le llaman gramáticas de dependencia. Estos biólogos, y hay distintos, si te vas a ese artículo, pues hay un montón de referencias de distintos grammars, ¿no? De distinta regulación. Y sin embargo, derivado de una crítica de un donativo que yo dije, no hay modelos, y me dijeron, ¿cómo que no? Y entonces, ¿dónde está esto de que, o sea, son modelos descriptivos, no son modelos predictivos? No hay un concepto de que dabas estas, y se entiende, digo, la biología no es como el lenguaje, de que tú dices una frase y le preguntas al otro si está correcta o no, y haces tus mutaciones verbales en 2 segundos. Y acá, a ver, ¿no? Cuando haya genética de alta velocidad, no para secuenciar, sino para escribir el DNA, vamos a poder hacer experimentos y entonces sí llegará la colección de datos suficientes para hacer de verdad un modelo predictivo, ¿no? Estas son las dependency grammars, que son simplemente relaciones de dependencia entre las palabras, ¿no? Y que hay quien propone que sirve para la semántica. O sea, que no tiene ningún compromiso con orden relativo, pero nunca encontré un artículo hasta ahora, tal vez lo hay, de cómo voy a modelar la regulación genética con esta simplicidad de abstracción. Bueno, entonces viene Collado, y en los hace muchos años, aquí está un resumen de aquella revisión de la 90 por ahí, de toda la regulación conocida de promotores en E. coli. Entonces aquí tienen ustedes las cajitas de sitios alineados con el +1, ¿no? Un alineamiento múltiple a mano, ¿no? Y con base en esa colección, ¿ahora qué pasó? Me fui para atrás. Con base en esa colección, pues generé una propuesta de reglas de reescritura, ¿no? De un promotor, que tiene sitios positivos, bueno, negativos, que le llamo op en esa época, operadores, y de inductores, de activadores, ¿no? Y cierta distribución de su posición, y esta es la derivación final con uso de reglas de transformación, de que tienes el árbol, va al diccionario, haz de cuenta que es un modelo que tiene 2 componentes. El componente que captura las generalizaciones, que es el de las reglas de derivación, y la idiosincrasia está en el diccionario, ¿no? Porque pues la biología como el lenguaje es muy idiosincrático, ¿no? Entonces, en el diccionario, imagínate que tienes que cada regulador, con todas sus posibles combinaciones de sitios, es un componente que va a tomar, en este caso de Lucky, con alguna colección de posibles sitios. Y David Rosenbluth, cuando regresé a México, implementó el programa en Prolog de este modelo que nos permitió pues, hacer predicciones. De arreglos posibles y que están sujetos pues, a que uno hiciera experimentos y evaluar su regulabilidad, ¿no? Que es el criterio de pertenencia independientemente de la teoría, si no, no puede ser teoría, de cómo voy a decir, cómo acoto mi infinito, ¿no? Así como lo sintácticamente correcto, ¿no? Si yo digo, los niños cantan, pues está mal dicho, le falla a la sintaxis y por lo tanto no es correcta, ¿no? Si el equivalente de la gramaticalidad, en mi perspectiva, es la regulabilidad, ¿no? Que todavía puede generar arreglos que fisiológicamente están equivocados. O sea, si combino reguladores de aerobiosis con anaerobiosis, pues tal vez eso no lo usa la biología, ¿no? Así como
podemos decir frases sintácticamente correctas, pero que no tienen nada que ver con la realidad. Para llegar a ese modelo, pues primero tuve que encontrar cuáles son los elementos mínimos, porque la gramática es una combinatoria. Entonces tienes que tener un conjunto mínimo de elementos irreductibles, por así decir, que son los fonemas. Maurice Halley, el fonólogo que, como que ustedes ven al diccionario y vienen esos simbolitos raros de cómo se puede... Ese es el diccionario fonético que Halley y colegas descubrieron de la universalidad de los fonemas y que ahora a mí me atrae mucho la subsecretaria de Humanidades de esta república, es una lingüista, y que dijo, es decir, sueña con proteger la diversidad lingüística de nuestro país, y me da mucho la atención de cuál es el enfoque que ojalá con inteligencia artificial se podría capturar los fonemas del maya, de lo que quieras, y hacer los alfabetos de lo que haga falta. Bueno, si agarras un solo nucleótido, pues un solo nucleótido no cumple con sustitución, de que lo puedo cambiar de contexto, ¿no? Una palabra elemental es cuando la puedo combinar en otro lugar y sigue teniendo su papel. Un nucleótido no cumple con eso, un dinucleótido tampoco, para fines de la regulabilidad, ¿no? Al final la conclusión es que son los sitios de pegado completos las unidades elementales, ¿no? Y esto es interesante. Bueno, y también la discusión de cómo cómo represento. O sea, una cosa son las cajitas que ven allá de la genética y otra cosa es la lingüística. Entonces, esa cosa que está de arriba no la puedo meter como un embedding a un modelo gramatical, ¿no? Entonces tengo que tener elementos discretos, sucesivos, complejos, como lo hacen los fonólogos, ¿no? Que un sonido, pues tiene, que si es voiceless, que si es, tiene sus características. Y mi propuesta es que, a diferencia de este modelo que incluye distancia, es mucho más sensato que la distancia es una pieza al interior de, ¿no? Bajo el argumento de que si tengo dos arreglos muy parecidos, pues las representaciones deben de ser parecidas, y no, en fin. Este artículo se los recomiendo mucho a los interesados en la bioinformática del genoma humano. Grover es con un Large Language Model, ¿no? Modelo grande de lenguaje, que hizo lo mismo que hicieron los que han hecho el ChatGPT y todo, con el genoma humano, un modelo de inteligencia artificial genérico, ¿no? Como quien dice, sentar las bases y entonces ellos, pues, ¿cómo definen su diccionario? Lo definen con cámeros de distinto tamaño, bajo la propuesta de que si tú tienes, que buscas que tus elementos, tu alfabeto, tenga más o menos la misma distribución, que no haya elementos que son sobre representados, tremendamente dominantes, y otros que suceden muy pocas veces, porque entonces vas a perder, eso te va a distorsionar la percepción de la información contextual del genoma humano, ¿no? Y luego ya lo aplican, entonces aquí ven, ¿no? Y son cámaras hasta máximo de 15 o 16, ¿no? Y con ese instrumento básico, pues pueden aplicarlo y muestran distintas aplicaciones, como por ejemplo la identificación de promotores, justamente, ¿no? Y comparan sí, las diapos están muy chafas de calidad, pero bueno, entonces está el Grover, que es el azul, como ven en las columnas, y pues allá otros métodos, ¿no? Y pues dicen que muestran datos de que su enfoque, su metodología da mejores resultados. Anna Poch, como que se pronuncie, pues le escribí porque me surgieron muchas dudas y quiero entender de si esto lo logran hacer solamente con DNA o si necesitan datos experimentales para introducirle, ¿no? Entonces, lo que dicen en el artículo, pues, es que sí usan datos, y este es solo un ejemplo, o sea, también lo aplican a otras cosas del genoma humano, ¿no? Entonces, yo considero que no hay bioinformática ab inicio, en el sentido de que con puro DNA de pronto empiezas a hacer descubrimientos no biológicos, sino que tienes que meterle, como los sitios de pegado vienen de experimentos, ¿no? La piedra de Rosetta del desciframiento del DNA proviene de experimentos, ¿no? Es mi perspectiva, es lo que le he enseñado toda la vida a los pocos cursos que he dado de este tema. Y otra fuente de ejemplo es que no hay lingüística ab inicio, ¿sí? En los años, no sé qué años, 60
los lingüistas aquí, estudiantes, iban con su mochila y grabadora a Nicaragua y lo que sea, a grabar los lenguajes indígenas y regresaban y querían con el sonido captar la sintaxis, ¿no? Y el hecho es que no es posible. Y aquí, feamente, lo que se ve es telegraphic communication y te muestra cómo lo que nosotros llamamos fonemas, físicamente no son unidades, sino que se sobrelapan. Entonces, de una métrica acústica, tú no puedes identificar los fonemas si no conoces el lenguaje. Y en la arqueología del desciframiento sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Rosetta Stone, pudimos descifrar Champollion, el egipcio, ¿no? El maya, que les costó uno y el otro, del ruso Norosov y lo que quieras, es un libro Deciphering the Maya Language, precioso, de Michael Coe, pues porque tenemos un montón de lenguas semejantes, ¿no? Y en contraste, el etrusco, que es un idioma del sur de Italia, antes de los romanos, hay un montón de tabletas, pero como no se habla, no lo podemos descifrar. Ahí están los garabatos y vete a saber eso qué significa. Entonces, mi punto es que, bueno, ahora, la gran diferencia conceptual entre el enfoque gramatical y el estadístico, ¿sí?, es que el lenguaje tiene relaciones a distancia, a muy larga distancia, de dependencia. Yo puedo decir, el niño que está sentado, ¿no? Y si pongo el niño o el hombre, tengo que poner está. Y si pongo los en plural, tengo que ver la concordancia. Y la distancia entre el sujeto y el verbo puede ser enorme gracias a las oraciones subordinadas, ¿no? El niño que dijo que venía hoy y que se quedó en su casa dormido y le dio hueva por la lluvia, está enfermo, ¿no? Y entonces la pregunta es, y con ese tipo que se llaman relaciones de dependencia IJ, tal que si cambio I, tengo que cambiar J para que sea gramaticalmente correcta. Ese es el fundamento que está aquí representado como si fuera Juan, María y José son un médico, un doctor y una enfermera, ¿no? Son relaciones así, como se diga. Y la pregunta es si existe eso en biología. Y mi propuesta es que sí. Y con base en esto, de que si tengo un gene que codifica un regulador, va y se pega y su sitio, y si lo destruyo, lo muto, le modifico el sitio de pegado, pues no va a reconocer al sitio nativo. Pero si le hago una mutación al sitio nativo, ¿no?, lo puedo recuperar, ¿no? Me falta un poquito de aire. Y afortunadamente en el 91 recopilé estos ejemplos que otra vez, de veras que lástima que no se ve bien. Pero bueno, son mutantes de las que les digo, en LAC, en represor, no sé qué, y donde no nada más mutan tal y como les dije, mutan a uno, ven que no funciona, mutan al otro y logran recuperar la regulación, ¿no? Entonces, con base en eso, y lo que se llama el pumping lemma, pues hice la demostración de que las gramáticas de contexto libre no son suficientes o sea, el fundamento matemático para justificar el enfoque gramatical. Eso es de los 90. Y Davidson es del 97. Y ni uno, bueno, él nunca cita mi trabajo, ¿no? Pues porque está en los eucariotes, y ese experimento, lo que sea. Bueno, esto es un poco la cosa detallada del pumping lemma. Y yo creo que hay muchas relaciones de dependencia IJ en la genética, ¿no? Si tú modificas, bueno, la relación ¿no?, entre proteína e interacción, las helping structures, cualquier interacción específica entre A y B, donde A y B son componentes codificados genéticamente, van a tener relaciones de dependencia, ¿no? Porque si modificas a uno, un transportador, lo que quieras, se va a perder ¿no? Transportadores, en fin, ¿sí? Bueno, ¿y cómo estamos de tiempo? Pues voy a terminar. Y no les he dado chance si alguna pregunta o antes de... Me falta una diapositiva aquí que no me dio tiempo de lo que estamos haciendo actualmente, porque ese modelo es de cuando habían 120 promotores. Ahora tenemos 900 en Rebulón, ¿sí? Y pues obviamente quiero volver a hacer el modelo gramatical y pues la cosa está más, ahí veremos, ¿no?, cómo se logra,
pero de las primeras cosas que hicimos hace poco fue, como saben, en el mundo bacteriano todo es más chiquito, cercano. Entonces, si tienes varios reguladores, han hecho experimentos de que tienen que estar en la misma fase del DNA, ¿no? El DNA es una hebra con 10.5 pares de bases cada, ¿no? O 11, dependiendo del grado de superenrollamiento. Entonces, si tienes varios reguladores que interaccionan, tienen que estar en fase. Entonces, lo que hemos hecho es agarrar de todos y hacer los análisis de estas distancias y ver qué tanto son múltiplos de 10.5, ¿no? Hasta cierta distancia cercana, ya muy lejos, pues ya el DNA ya es muy flexible y no se las arregla para conectar cosas que no estaban en fase, ¿no? Y más o menos checa, pues, en algunos casos y en otros no, porque esa es la idea artesanal de un modelo que tiene siempre su parte artesanal en la bioinformática del diccionario, ¿no? Cada proteína, ARGR, siempre genera 2 sitios de pegado. LEXA tiende a tener más bien solo. ¿Por qué? Eso ya es ciencia ficción, pero con que logremos capturar eso y por otro lado usarlo para ahora aplicar esto tenemos una gran cantidad de datos de HT, de High Throughput, ¿no? Los ómicos, ¿no? Que es el arte de generar un chingo de datos y interpretar muy poquito, ¿no? Yo no sé, ¿verdad? O sea, de René Tomac me decía, ya está el genoma de lambda, ¿y qué hemos aprendido? ¿No? Eso hace... Bueno, tenemos miles de sitios como 10.000 sitios de promotores de TSS recopilados de distintos experimentos y estamos recopilando todos los sitios de ChIP-seq, de G-Celex, de DAP-seq y de binding de casi la colección de como 230 reguladores de E. coli. Y entonces tienes tú binding, porque se hace experimentos de binding, pero no de función. Binding no es garantía de función. Entonces ahora, imagínate que estamos colocando todos estos sitios en cada una de las regiones upstream y generando frases en el sentido de distancia relativa, porque todo el modelo está basado en la distancia relativa de los sitios de pegado al inicio de transcripción. Entonces, si tengo una región que hay 5 TSS y hay 3 sitios, pues se genera para las distancias relativas de estos sitios para cada uno de los 5 promotores. Y esas van a ser las que van a estar filtradas por lo que el modelo gramatical permita o no. Digo, el modelo gramatical siempre, aunque sea muy poderoso en cuanto a su capacidad predictiva, depende de cómo juegues con los tornillos y demás, es muy conservador, ¿no? Puede ser muy conservador si tú dices solamente acepto posiciones de las que ya hay alguna reportada, ¿no? Y aún así es poderoso. ¿Por qué? Porque tenemos sitios próximos y remotos y multiplicas unos por los otros y de todo modo se genera nuevas combinaciones, ¿no? Y bueno, el otro sueño, pues obviamente es usar inteligencia artificial, pero pues no tan large, porque no son tan large la información de las bacterias, ¿no? La cantidad de secuencias de DNA. Y ya con eso termina aquel componente del enfoque gramatical a nivel de organización de sitios en el genoma, ¿no? Yo hice un modelo en mi doctorado diferente, que ahora que estoy revisando, porque esto se quedó ahí medio enterrado por años, en donde una visión muy diferente, que es a generar las reglas de cómo un fragmento de DNA se transcribe y cuáles son un modelo de reglas digamos, de la transcripción de los mensajeros, cuándo está activo y cuándo está inactivo, que bueno, me parece fascinante, pero y que hay un montón de datos, ¿no? Ahora con las ómicas, y que tal vez algún día se pueda, ¿no? Hacer algo. Bueno, ahora cambio un poco de tema, que ya es, que es esto del alosterismo. Es el artículo de Monod y Changeux y Jacob del 60 y tantos. Como saben, Monod trae la historia de la adaptación, de la inducción de metabolismo de lactosa, ¿no? De la herencia, de la bioquímica. Jacob es más bien el genetista, y entre los dos ven la coincidencia entre lactosa y lambda y empiezan a ver que hay ciertas cosas en común, y así es como empiezan a construir sus conceptos del concepto del operón, el concepto del promotor, que nada más era una mutación genética innecesaria, ¿no?
y querían esta cosa de explicar, pues, quién induce a lactosa, quién induce el que se prenda o se apague, y las hipótesis de la época pues era que tenía que ser una relación como las que ven allá arriba de que una molécula va a interferir con la otra, ¿no? En el mismo sitio, o va a competir o demás, ¿no? Y había una gran tradición de modelos pues, biofísicos de ese tipo de interacciones moleculares, ¿no? Para sorpresa de ellos, pues sí sabemos, ¿no? El alosterismo, etimológicamente alos, otro estérico, otro sitio, es el que ellos descubren que hay un efector alostérico, es decir, una molécula, es en su modelo, ¿no? Con la hemoglobina y otros, en donde el efector, el que va a inducir o modificar o correpresor después de la regulación, está en un lugar diferente de lo que es el sitio activo, ¿no? Que en las enzimas es el sitio de sustrato y producto, en las reguladores es el sitio de unión al DNA, ¿verdad? Y pues es tan impactante para mí lo que les voy ahora a invitar a reflexionar, que quise dejar las palabras de ellos, ¿sí? Entonces espero que en mi compu lo puedo leer bien, pero dice: por la virtud de ser indirecto, las interacciones alostéricas no dependen de la estructura particular de la reactividad química de los ligandos, ¿sí? Sino solamente de la estructura de la proteína, que actúa como un relay, no sé cómo se diga, como un mensajero común. Eso es lo que le confiere a estos efectos su profundo significado. Fíjate, son conscientes de que el metabolismo, el crecimiento, la división de la célula requiere la operación de lo que ellos llaman metabolic pathways, que ahora sería metabolic pathway signaling y todo lo que y todo lo que quieras, a través del paso, es decir, de energía y materiales químicos, pero también de la actividad de varios, en pocas palabras, que estén coordinadas sus interacciones, ¿no? La creación, ahí yo creo que hay un error y el desarrollo de estos networks en el curso de evolución obviamente sería imposible si solamente hubiera interacciones, would have been impossible, y si solamente hubieran interacciones directas en la superficie de la proteína. Esas interacciones hubieran estado muy limitadas por su estructura química, su reactividad, o falta de reactividad, o sea, por las leyes de la química, pocas palabras, ¿no? La invención de las interacciones alostéricas, que dependen solamente de la proteína, ha liberado a la evolución de esta limitación. La libertad se ha ganado frente a, de otra forma, restricciones químicas insuperables, ¿sí? Es decir, solo la biología puede tener en su genoma, tienen los mecanismos para decir, a ver, ustedes enzimas que las voy a concatenar de sustrato al producto A, B, A, C, C, A, D, hasta generar la síntesis de triptofano o la degradación de lactosa, ¿sí? Pues con alguna capacidad que hace que cuando triptofano ya está en suficiente cantidad, viene y le manda el mecanismo que sabemos de TRIPR y va a apagar los genes de lo que químicamente empieza a hacer, no me sé cuál es el origen de la vía de triptofano, pero que químicamente entre lo que fuera, como se llame, y triptofano, son dos entidades químicas completamente, que no tienen ninguna relación química, ¿sí? Eso es lo que ellos están conscientes, de lo que están conscientes, ¿no? Y de lo que dicen es que esto suena espantoso, porque entonces es demasiado poder. Y cita en la lectura del premio Nobel a Boris Magasanik, mi tutor en MIT, en que Boris le dijo, bueno, es que esa es la hipótesis más degenerada que he escuchado de la biología, ¿no? Sí, aquí está, la desventaja de este concepto es su habilidad de explicar casi cualquier cosa. O sea, desde el punto, con esta tecnología molecular podemos generar la fisiología, que es el fundamento del origen de la fisiología, ¿no? ¿Sí? Freedom is gained from otherwise insuperable chemical restrictions. Entonces, ¿qué es el alosterismo? ¿No? Si recuerdan, o sea, es una interacción que permite, que está libre de las restricciones básicas
en este caso de la química, y que genera un potencial de capacidad tremenda. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión? Que es una interacción simbólica, que la biología tiene, el holosterismo le da a la vida propiedades simbólicas. A mí eso me deja helado o caliente, como quieran. Y claro, el holosterismo hay evidencia, aunque se estudió a nivel de proteína, pues que también lo hay en el RNA. Tal vez todas las macromoléculas, por su estructura flexible, tienen a la mano varias conformaciones y se facilita que en algún momento evolutivamente pues un efector va y esa capacidad de indirecto es lo que permite la explosión simbólica del origen de la vida. Yo dudaba presentar esto acá porque todavía no lo he publicado, pero pues no me aguanté las ganas y por eso le cambié el, ¿no? Ahora yo me digo, ok, está impresionante, so what? O sea, ¿y ahora qué? ¿Qué haces con eso? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿No? Desde mi punto de vista, el carácter simbólico del origen de estas propiedades sin las cuales no podemos imaginar la complejidad biológica, le da un eje natural, porque esta es una definición de un proceso natural, independiente del hombre, que es simbólico. Bajo esa definición, si quieren, técnica, de que es aquello que libera un sistema de restricciones del nivel X para pasar al nivel X más 1 y que multiplica las posibilidades de un nivel X más 1 que de otra manera eran inimaginables. Entonces podemos imaginar que es un eje de organización de la complejidad, un eje natural, ¿sí?, de la biología como una superposición de grados de complejidad basada en, o sea, por ejemplo, pensando un poco más despacio, y Jacob y ellos nos dan la pista, ¿no? Interacciones indirectas. Entonces, si en el origen de la vida ya empezó el holosterismo y un promotor y bla, bla, y un TF, cuando ya puedes tú tener una regulación por dos TFs y puedes poner cualesquiera dos, que no tienen ninguna restricción química para cuáles pones, y cada uno trabaja a su manera y ambos tienen un efecto sobre el promotor, es tal vez otra escala de estas distintas explosiones simbólicas equivalentes al surgimiento del lenguaje natural, del alfabeto, del libro, de la imprenta, del internet, de los Large Language Models, pero ahora a nivel anatómico, de estudiar, de darle un eje, ¿no? Y de lo que tengo por leer, me han dicho, no sé, Osvaldo, si assembly theory, teoría del ensamblaje, que parece que es un rollo de físicos que están haciendo una propuesta de una cuantificación física, una métrica de la complejidad, a nivel primero de las moléculas, de la química. Pero que, bueno, ahí tengo el primer artículo, me faltan otros que todavía me faltan por conseguir. Entonces me imagino que la utilidad de esto sería el poder plantear eso, o sea, una cuantificación bajo un eje natural no inventado por nosotros, que es el carácter sucesivo simbólico. Pues el mismo Jacob y Monod dijeron, pues esto es tan poderoso que tal vez las hormonas son mediadores simbólicos, ¿no?, que permiten pues interacción de órganos a distancia, ¿no? No nada más a nivel de una sola célula, sino... Y tal vez los modelos gramaticales los podríamos usar para hacer una especie de biología sintética teórica, ¿no?, en donde puedas decir, a ver, ¿cuál es la diversidad que me permite, que puedo hacer con un solo tipo promotor LAC y un solo regulador de promotor? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué tanto puedo hacer? O sea, bacterias que viven en un medio ambiente fijo de toda la vida, tienen promotores de dos promotores, ¿no? Dos promotores me da la posibilidad del concepto de regulador global y regulador local y global, ¿no? Con dos ya tengo regulación global. ¿Qué quiere decir? El poder decir algo así como regulación por fuentes de carbono, ¿no? Que es el concepto de una categoría
que es una palabra que con una palabra defines una clase, esa es una categoría, ¿sí? Por ejemplo, decir los animales o decir las enterobacterias, es un desarrollo conceptual muy poderoso, ¿no? Porque es mucho más poderoso que el plural. El plural es A más B, puede ser una lista enorme, pero es una lista finita. En cambio, una categoría es lo que conozco más lo que no conozco que cumpla con las reglas, ¿sí? Entonces, un regulador global se parece, ¿no? Es un prototipo de categorización molecular de las fuentes de carbono. Claro, cada bicho a su, ¿no? Y tan. Creo que ahí ya, sí, ya estamos en. Pues gracias. Dime. Para la eternidad. ¿Eres qué? Yo soy ruidoso, hablo fuerte. Ah, ya. Si no te presto el. No, como siempre, un placer. A ver, una cosa, yo soy probabilista, a mí me gusta contar cosas. Y 1, 2, 3, 1, 2, 3, no. 1, 2, 3. Te falta la semántica y la semiótica, ¿no? O sea, te falta. No. Tú construyes frases y las frases tienen significado y tienen sentido si cumplen con reglas semánticas y si transmiten un mensaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, el pedazo que falta no es lo que te deja el o sea, poder contar, y entonces tu potencialidad gramatical es todo lo que puedes hacer, todo lo que puede existir, pero el high throughput te dice lo que existe de verdad. Recuérdame tu nombre. 1, 2, 3. Enrique. 1, 2, 3. Pues depende a qué le llames high throughput, porque yo entiendo el high throughput es, haz de cuenta, identificar todos los promotores, o todos los sitios de pegado de un TF, o son pura pedacería. O sea, me da un montón de datos que no sé cómo colocarlos en la biología. Entonces me parece más bien un reto como un avance y un retroceso, porque la biología clásica experimental pues era meterse años en un sistema y entender cuál es el regulador y cómo y para qué funciona y la interpretación biológica. En cambio yo tengo un dataset de high throughput, interpretación biológica no tengo si no logro ponerla en contexto. Hola, ¿Sí? hola. Pero tal vez hay otros high throughput que yo no conozca. No, estoy pensando en eso. O sea, tú tienes en E. coli un repertorio de todas las cosas que la gente ha vivido en las que tienes relaciones de regulación genética conocidas, pasaron, fundamentalmente existen en los seres vivos. Ajá. Particularmente existen en la E. coli caros. Tú puedes contar cuántas de las que tu modelo generativo dice que pueden existir, las has encontrado y las has medido. Y las reglas de frecuencia no de alguna manera te dan información adicional. O sea, medido quiere decir identificar y evaluar si fue correcta o no la predicción, ¿no? A nivel puramente sintáctico de regulabilidad, ¿no? O sea, yo puedo generar un promotor arriba de un gen de la insulina en E. coli y aunque la pobre insulina no le sirve para nada a la bacteria estar produciendo eso, ¿no? O sea, es como semánticamente inútil, por así decir. Sí, pero cuantificar no logro, Enrique. Donde yo veo el componente probabilístico podría ser en el hacer uso de información de afinidad de los sitios, ¿no? Y jugar con ellos para, o por ejemplo en los high throughput efectivamente, pues depende de dónde pongas el umbral, de decir este es un sitio o no es un sitio, pues puedes tener 1000 o 10,000, ¿no? Y ahí está el reto de decir cuál es, porque la biología sabemos que hay sitios de muy poca afinidad que sí tienen un rol biológico, ¿no? Y otros, muchos que no. Entonces, por ahí es donde estaría para mí lo estadístico, pero lo estadístico yo creo el poder está en las Large Language Models y toda esa cosa de inteligencia artificial, ¿no? Que utilizan ad libitum de datos y entonces generan un comportamiento que se asemeja al de la inteligencia, ¿no? A nuestros mecanismos, sí. Sí, Osvaldo.
gracias, Julio. Tengo varias preguntas. A ver, ¿no? Una de ellas, el último tema, me gustó mucho, el de alosterismo. Te estás imaginando, no sé, yo me puse a imaginar las redes metabólicas de Paulson, ¿no? Reconstruidas. En esas normalmente alosterismo, la regulación alostérica no está incluida. A la hora de incluirlo, uno imaginaría que el espacio posible de posibilidades de fenotipos va a estar reducido. Entonces, ¿cómo compaginas esa reducción eventualmente metabólica con estas capacidades de crear más, de crear relaciones de largo alcance? Ahí, ¿cómo lo estás pensando? Un poquito más en términos del espacio posible, ¿verdad?, de fenotipos, a partir de una red reconstruida. No, pues eso de cómo lo estás pensando es un piropo porque yo no lo había pensado. Bueno, okay, no lo estás pensando tú y me estás haciendo Ajá, sí. O sea, a mí me suena muy sensato lo que dijiste, ¿no? De que se ha de reducir el espacio conforme le aumentas más restricciones del conocimiento del sistema, ¿no? Sí. No sé lo suficiente de lo que es toda esta cosa fenotípica de Paulson o también Savalló, ¿no? Que tiene también sus pues, marco teórico, sus ¿cómo se llama? Politopos o no sé qué, ¿no? Entonces, pero sí, que por ahí leí un artículo de un enfoque ómico para identificar los metabolitos alostéricos de manera masiva, ¿no? Que sería sensacional, pues, para poder tener un conocimiento más detallado, ¿no? de esto. Y lo otro es la cuestión compleja de que los genes son multifuncionales, ¿no? O sea, el transportador que permite la entrada de maltosa en E. coli es el mismo que usa para el receptor de lambda. Entonces, cuando tú ves, dice uno, ¿tendrá algún sentido que esas dos cosas estén conectadas y que tal vez cuando lambda entra a maltosa, quién sabe qué? O ahí son, o sea, misterios, ¿no? Enormes lo padre es poder encontrar como que una metodología, ¿no? Que nos dé, yo pues te decía de las ciencias de la complejidad, o sea, hay herramientas propias del mundo de lo complejo. Yo esto de la Sample Theory me llama mucho la atención y he leído artículos de North, ¿no? De que una y otra vez publica cada año de la información y los mecanismos, o sea, herramientas para flujo de información, de cómo cuantificamos y entendemos. Yo no conozco este riesgo, pues, de que caemos y nos enamoramos de analogías y sentimos que ya con eso estamos entendiendo mucho más de lo que tal vez, ¿no? Sí. Realmente, sí. Gracias. Hola, Julio. Siempre es padrísimo escucharte hablar. Es una pregunta y un comentario lo que quiero decir. En este concepto que nos propones de ver lo simbólico como una propiedad, la posibilidad de liberar al sistema de sus restricciones, ¿no? Con una explosión de posibilidades. Y al alosterismo, pensarlo como una propiedad simbólica de la vida, me quedé pensando, o sea, es cierto que libera al sistema, pero con restricciones, ¿no? O sea, las moléculas una molécula no va a permitir que se pegue cualquier cosa para cambiar su comportamiento, está restringido por la biología y la evolución y las características de esa molécula en particular. Entonces, tomando en cuenta estas restricciones que la evolución impone, en este concepto que nos estás proponiendo, de todas formas, ¿el alosterismo cumpliría con esta parte de lo simbólico? Yo como lo pienso, Laura, es que son como escalas, ¿no? De explosiones chiquitas o grandes que se van armando unas encima de otra. Es decir, sí, digamos, pues en términos de ingeniería, yo creo que, supongo que puedes escoger qué alostérico y cuál sitio y que la combinación A con B puede ser la que se le ocurra, ¿no? A uno, o como ellos dicen, en principio es infinita, y eso es lo que es incómodo para un
científico, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo, como tú dices, o sea, la biología, yo hago la analogía con el ATP, ¿no? El ATP es la molécula, digamos, la moneda de la energía, ¿no? El que sepamos eso no quita que hay mucho por estudiar de los distintos mecanismos bioenergéticos, ¿no? Para generar y consumir ATP. Y un poco es lo mismo con el alosterismo, ¿no? Que es una propiedad tremendamente poderosa y que seguramente no es la única que le permite, pues el primer escalón es liberarnos de la química, pero de ahí viene pues tantas otras niveles de complejidad de análisis, que eso es lo que me encanta la idea de que puede haber una metodología de cuantificar hasta dónde llego en las capacidades biológicas, ¿no? Y sí estoy de acuerdo contigo, o sea, una revolución, digamos, simbólica, ¿no? Pues me va a generar nuevas, pero van a tener sus propias restricciones. Y voy a tener que, como digo yo, con un solo promotor, pues llego hasta X. Con 2 promotores, con 2 reguladores ya puedo tener un global y un local. Y con eso es suficiente. O sea, hay experimentalmente, ¿no? Habrá vida de bacterias, claro, con muy pocos medios ambientes, pero que con solo 2 promotores la hagan para todo lo que se requiere de reproducción, ¿me entiendes? O sea, una herramienta analítica preciosa para meternos a descifrar y a desentrañar la complejidad que simplemente en la teoría de la célula, ya con eso ya estaría, ¿no? Más que, ya sería muy poderoso como ciencia natural de nosotros entender a nivel analítico de detalle y no nada más como caja negra, sino entender cómo se arma cómo ha armado la evolución la complejidad. Y no sé qué tanto, pues va a haber, como siempre, que se armó por acá en las Arqui de esta manera, en las otras de otra manera, ¿no? O sea, es esta cuestión de con medios finitos generar posibilidades infinitas, y en eso, pues la lingüística y la evolución son lo mismo, ¿no? O sea, son dos territorios de la misma capacidad, pues, ¿no? O sea, me fui a buscar, porque yo hago mucho eso, de que en estos últimos meses siento que he descubierto que el lenguaje no nada más es un medio de comunicación, es un instrumento de descubrimiento. ¿Con qué? Con simplemente una guía, que es el amor a la precisión. Entonces, cuando busco mayor precisión, entonces a veces me voy a buscar una palabra que significa en inglés, en francés, ¿no? De Jacques Van Gelen lo tomo, y ¿qué significa magia? Porque estas son capacidades casi mágicas, ¿no? De la biología. Nada más, lo que no me gusta es que todas dicen, es algo sobrenatural. No, pues esta es una magia natural. O sea, no, estas capacidades, o sea, ¿quién diría que con la misma genética hemos hecho todas estas bellezas y atrocidades que nos rodean, de tecnología y de capacidad Si alguien duda de que la especie humana tiene una inteligencia un poquito más parecida, es decir, un poquito más y no es tan diferente que la de no sé cuál otro vecino muy inteligente, pues que vea la capacidad destructiva que esta especie tiene y ha tenido, ¿no? Esa capacidad destructiva, si no te convence lo positivo, pues mira lo negativo, que otra especie puede destruir el planeta, ¿no? Eso es un poco de... Entonces, sí... Perdón, me voy por la... Gracias. Sí. En cuanto a pensando en el alosterismo, justo, tengo 2 cosas que no entendí nada. Experimentalmente, ¿hay algún momento, algún sistema en donde no haya una enzima alostérica biológicamente que se conozca? Pensando en que si entendí bien, estamos pensando en una evolución de la vida en donde primero hay una explosión de cómo se están organizando los regulones que tienen, o la regulación de los genes, que tienen una periodicidad como lineal, como estábamos diciendo, y luego viene una segunda parte en donde hay una liberación de esto, que es el alosterismo. No sé si lo entendí bien. Igual y me lo imaginé así yo. Ajá. Pero si esto es cierto, tendría que haber algún organismo, ahorita o en algún momento hubo, que no había alosterismo. Y no sé si eso sea cierto. No, yo tampoco sé.
O sea, es una... ¿sí? Se puede buscar, ¿qué experimento se puede hacer? O sea, igual yo siempre me aterrizo en cómo lo probaría yo, y no se me ocurre. Ahora, nada más una corrección. A mi manera de entender, las propiedades que nos da el alosterismo de poder generar vías metabólicas correguladas, ¿no? Que tengo mi libro, ¿no? Porque es eso, ¿no? La máquina maravillosa de la vida. Un libro con un instrumento que dice cuándo leo qué capítulos, ¿no? Capítulo 8, haces neuronas. Capítulo 15, haces las células de no sé qué. El alosterismo no está, para esas capacidades requieres el alosterismo y la genética. No es nada más una bolsa de reacciones con el alosterismo que va a generar lo viviente, ¿no? Entonces va una cosa con la otra, ¿no? ¿Y qué decías? De si pudiera haber, pues sí, no sé, si en el origen porque ese es el misterio, ¿no? Del origen de la vida, ¿cómo? O sea... Sí, pero el hecho es que yo sospecho, ¿no? Que las macromoléculas en solución, como son así todas juguetonas, movedizas, pues ya es un regalo de su anatomía el que tengan varias conformaciones. Y ya está ahí a un pasito, ¿no? O sea, una suma de cosas simples te genera, ¿no? Como dice Ian Tattersall, ¿no? El lenguaje humano... pues, es algo maravilloso que se genera con materiales elementales de la biología. O sea, no requiere recursos extraordinarios, ¿no? Lo que pasa es que los recursos de la biología son extraordinarios, como el volar y las patitas de esos, ¿no? Entonces, yo no sé cuál sea el ejemplo experimental más elemental del origen de la vida, ¿no? Como para saber eso, pero yo te digo, a mí me atrae, yéndonos a los datos, pues bacterias, ¿cómo se dice? La de pylori, ¿cómo se llama? Helicobacter, ¿no? Que entiendo que solamente ahí vive, y si podemos, o algunas de esas que viven en muy pocos ambientes, o hacer biología sintética de destruir y hacer, y ver ahí no, yo digo lo que me encantaría a mí es ver tecnología que puedas tú mandar a sintetizar grandes cantidades de DNA, y sé que hay gente que ha estado, ¿no? en eso para poder ¿no? hacer experimentos. Pues muchas gracias, Julio, por la plática, estuvo súper interesante. Mi pregunta va más como para tu punto de vista, que me interesa, porque mencionas que el simbolismo tiene este riesgo, ¿no? Bueno, como que hay un riesgo que tiene que ser vigilado, ¿no? Como que tiene que estar siempre vigilado. La analogía. Exacto. Ajá. Y lo estaba pensando yo como el lenguaje hablado tiene una fuerza que está en constante cambio, ¿no? Todo el tiempo está cambiando y al mismo tiempo tenemos estructuras como la RAE que nos dicen esto no debe cambiar, esto debe permanecer. Y pues hemos hablado tú y yo en algún momento en el pasado sobre estas dos fuerzas como de constancia y cambio a la vez, y siento que pues todas estas estructuras que existen en biología, que también, como lo que decía Laura, como está sometida a leyes físicas que evitan que ciertas cosas sucedan, pero al mismo tiempo tienes una dinámica en constante cambio que está empujando hacia el caos, hacia allá es donde me quiero ir, ¿no? Como que tienes una fuerza que está promoviendo el caos y al mismo tiempo tienes una fuerza que está intentando mantener las cosas como están. Entonces, en este asunto del simbolismo, yo no lo había pensado hasta esta plática, pero siento que también funciona el simbolismo como una fuerza de cambio y expansión explosiva, pero que al mismo tiempo, para que no se vuelva un desastre, tiene que mantenerse bajo ciertas reglas y ciertos criterios de la posibilidad del mundo físico. Algo así es lo que me ha estado ocurriendo en tu plática. Yo te puedo decir dos cosas que más o menos tienen que ver. Okay. Una es que, y gracias por sacarlo, porque lo había pensado y se me olvidó, que
que para mí decir que el alosterismo es una propiedad, una interacción simbólica, no es analogía, ¿no? Okay. No es una analogía. Bajo una definición precisa de qué es una interacción simbólica o un rasgo simbólico, ¿no? Como aquello que te libera de restricciones del nivel X y que te permite nuevas capacidades, hasta ahí, el alosterismo es simbólico, ¿no? Porque yo justamente de lo que vengo es de aguas con las analogías, ¿no? Sí, sí. 1, 2, en el libro de Harari, no sé si lo has leído, que es una belleza de Animales a Dios. la historia de la humanidad, o sea, de animales a dioses, ¿no? Es el primero, tiene otro. En ese libro él te dice que esta explosión simbólica, él se pregunta cómo explicamos, ¿no? Y estamos acostumbrados a pensar que la gran diferencia de nuestra especie contra el resto es la inteligencia. Y él argumenta un poco argumenta que no, que eso no es, sino que es la capacidad. Esto que dice de que más de 150 individuos no podían colaborar, interaccionar entre sí y proponerse un objetivo, y que es gracias a la capacidad simbólica que nos da la opción de crear mitos. De crear, eso es lo que es un poco, escuché el otro día a una persona, digamos, creyente, hablar de este libro y diciendo, oye, lo que te hace sentir es que las religiones son, pues, inventos humanos, ¿no? O sea, entonces Harari lo que te dice es que el lenguaje o la capacidad simbólica genera en el humano el poder aglomerar grandes cantidades de personas bajo una misma creencia y por lo tanto trabajar vamos a hacer las pirámides de Egipto. Buscando esto en internet, hay iglesias que han llevado 500 años en su construcción. O sea, imagínate cómo... O sea, claro, por X razones también no continuos, sino guerras, lo que sea. Pero a nivel macro y a nivel micro, yo digo que el simbolismo, así como es el fundamento de la inteligencia, ¿no? Porque el lenguaje, o sea, no hay, que yo sepa, ningún tratado filosófico que esté hecho en dibujos, sino en texto, ¿no? Más allá de la paz interior del panda, ¿no? Que en un dibujito tal vez es toda una filosofía, pero ya una cosa más. Entonces, inteligencia, pero también esta capacidad, ¿no? De todos pegarnos a una idea, y yo digo que ahí está el componente de lo estable, ¿no? Que a nivel micro y a nivel macro, dime si no, a mí me pasa que a veces quiero cambiar de forma de pensar y me doy cuenta que traigo prejuicios que están pegados como chicle. Sí. Que son de una estabilidad más grande que la publicidad ¿no? O sea, tienes que estar constantemente como los derechos humanos, como tu crecimiento espiritual, luchando en contra de las cosas primitivas, de celos y de posesión y de todo lo que el ego quiere, ¿no? Entonces yo creo que están esas dos grandes fuerzas dentro de la misma, digo, en un futuro tal vez podremos entender mejor, o sea, porque el desarrollo espiritual que en esta humanidad ¿no? Somos una humanidad altamente tecnológica e igualmente violenta, o sea, no hemos pasado de la escala de violencia, si es la misma o peor que la de Cromañón, ¿no? Entonces el desarrollo espiritual de la sociedad no se diga, cero, y del individuo, pues yo siento que avanzo como con pies de elefante. O sea, me toma años lograr, aunque ya lo tenía, pero que de veras sienta otro grado de liberación, pues porque tiene un poder de chicle monstruoso, de estabilidad. Sí, sí. ¿No? Yo creo que ahí están las dos en la misma okay. Ojalá, tal vez, en distintas áreas del cerebro, algún día sepamos, ¿no? Claro. Sí. Gracias, Julio. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, por su ponencia. Muy amable. Gracias. Los invitamos